Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy quiero comenzar a hablarles, y lo voy a utilizar en los próximos 3 cultos, acerca de el conflicto espiritual en diferentes áreas, en una forma más práctica y menos teológica, por decir así, en una forma más aplicada a la vida diaria que al mundo espiritual de demonios y todo ello que nos rodea. Pero hoy quiero hablar acerca de las puertas de entrada. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendigo tu nombre, Padre Celestial, en esta hora. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Padre, en esta tarde. Obra en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, trayendo conversión, trayendo convicción, Padre. Bendice cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero hablarles acerca hoy de las puertas de entrada de demonios. Dice Efesios capítulo 6. Aleluya. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Cuando usted es llevado al ejército o se inscribe como voluntario, lo llevan por meses al campo y allí usted va a tener una serie de rutinas especialmente diseñadas para fortalecer su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el soldado va a caminar kilómetros, tiene que llevar 30, 40, a veces 40, durante todo ese trayecto 30, 40 kilos de equipo y muchas cosas más. Entonces se quieren asegurar que usted tiene la capacidad física para resistir la problemática, el conflicto o las características de esa vida militar. Vestíos, dice, una vez que lo fortalecen, vestíos de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Cuando estaba en el ejército, lo primero que hacen es darle el uniforme y le tiraron, en aquel momento se usaba cascos de acero, le daban el casco y usted se lo probaba. Y había personas que no habían hecho gimnasia o ejercicios mucho en la vida. Se lo ponían y usted veía que la cabeza les iba para todos lados porque no podían controlar el peso del casco. Por ello necesitaban ser fortalecidos. Aleluya. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. En el capítulo 4, un famoso texto, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Lo habla cuando él está hablando de la nueva vida, despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu de tu mente, vístete del nuevo hombre, desecha la mentira, airaos el enojo, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo, quiere decir, no vivas, no termines un día enojado, no vivas enojado, que el enojo no te dure al otro día, basta del
castigo de silencio, el trato de silencio a tu esposa, a tu esposo, porque te peleaste, te acostaste enojado, te levantaste enojado, no le hablas por 2 o 3 días. Ni deis lugar al diablo. Quiere estar diciendo que todas esas conductas que no son propias del cristiano son una grieta en la vida espiritual, una puerta de entrada, y por allí va a entrar Satanás. Ahora, lo primero que uno tiene que hacer, lo primero cuando enfrenta estas cuestiones, es discernimiento. Discernimiento es la primera línea de defensa. La primera es la habilidad espiritual para discernir entre el error y la verdad, entre lo que es el Espíritu Santo y espíritus engañadores. No es un don espiritual para unos pocos, pero un mandato para cada creyente, caminando especialmente en estos tiempos finales, donde el espíritu del anticristo va a tratar de engañar, aún como dije en Mateo 24, a los escogidos de Dios. Esta advertencia debe llevar a cada creyente a una vigilancia sobria. Escúcheme, el mundo demoníaco no opera sin permiso, necesita permiso, es legalista. Los espíritus inmundos o malos son legalistas. Por eso Satanás le dijo a Jesús: a mí me fue dado y a quien quiero lo doy. Tengo autoridad legal. Eso es lo que estaba diciendo. Jesús no se lo discutió. Ellos para operar requiere permiso, acceso, una puerta abierta a través de los cuales pueden entrar y operar. Y muchas veces, sin darnos cuenta, abrimos esas puertas. Ahora, la Biblia habla mucho de puertas. Yo soy la puerta, dijo Jesús. En otro lugar habló de la puerta, de la llave de David, que abre puertas, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Puertas son lugares de poder, lugares donde se toman decisiones. Los reyes, por ejemplo, Acab y Jehoshaphat, estaban sentados a la puerta de Samaria tomando la decisión, se iban a ir a la guerra contra Ramot Gilead o no. Y ahí estaba 400 falsos profetas profetizando mentira. En esa puerta era el momento de discernimiento de Jehoshaphat, y no lo hizo. A pesar de entender que eran falsos profetas y escuchar luego a Micaía cómo le estaba diciendo que era un setup de Dios para que Acab fuera destruido, él se dio y fue y casi pierde la vida. Primero, ¿cómo los demonios pueden ganar acceso a nuestras vidas? Maldiciones generacionales y pecados ancestrales. Por ejemplo, prostitución de familia, abuelos, padres, madres. Hechicerías de familia, herencia, tercera, cuarta generación. A veces las consecuencias del pecado afectan a generaciones de porvenir. En Éxodo 25 habla acerca de la iniquidad de los padres que se visita hasta la tercera y cuarta generación. No es que Dios sea injusto, es acerca de las consecuencias legales, espirituales, de traspasar ciertas líneas de Dios. Hay algunas señales para poder discernir si hay estas maldiciones o enfermedades generacionales. Primero, enfermedades hereditarias.
No son solamente cuestiones médicas, pero puede ser problemas físicos enraigados en pecados de la familia. En Deuteronomio Dios le dice al pueblo de Israel que ellos, si ellos obedecían, Dios iba a quitar toda enfermedad del medio de su pueblo. Ahí está íntimamente relacionado obediencia y fe, sanidad y vivir sano. Por el otro lado, si hay iniquidad, si hay rebelión, hay enfermedad. Segundo, a veces hay luchas materiales a pesar de un trabajo duro. La familia lucha y por generaciones no pueden salir de la pobreza. Familias destruidas, generaciones de familias destruidas por divorcios, por adicciones. También problemas mentales o inestabilidad emocional, depresión, ansiedad o bipolaridad, desórdenes de bipolaridad, entre ellos también agudizado esquizofrenia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas familias operan obras de demonios de muchos tiempos. Otra cuestión es una falta de alimentación espiritual o confusión, la habilidad para no oír, no poder escuchar, haber perdido la habilidad de escuchar la voz de Dios, o tal vez de entrar en la presencia de Dios y adorar y perderse en oración. El Salmo 74 relata cómo Asaf, a pesar de que era un levita, un cantor y estaba íntimamente involucrado en las actividades de la obra de Dios, empezó a pensar como los inconversos y quiso tal vez ser como ellos, pero él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, eso significaba que hacía mucho tiempo no tenía un real encuentro con Dios. La liberación de estas fortalezas heredadas viene primero con el reconocimiento y el arrepentimiento, y también romper esos pactos con el pecado de nuestros ancestros. Sí. Otra obra satánica, otra puerta de entrada es trauma en los pequeños pasos de nuestra vida, al principio de nuestra vida o al nacimiento. ¿Me entiende? Chicos rechazados, embarazos no deseados, rechazados desde la juventud, desde el vientre materno, por decir así. Aún palabras habladas durante el embarazo. Usted sabe que un bebé en el vientre materno reconoce la voz de sus padres y a veces se maldicen. ¿Y cuántas veces hijos, padres que le dijeron yo te traté de abortar y cosas por el estilo que hacen que ese niño sienta el rechazo, no sea deseado? Otra cosa es un alma atada a pecados sexuales. El sexo no es solamente algo físico, mi hermano, es espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 6 que cuando dos personas se unen espiritual en sexo, aún una prostituta o perversión, son una sola carne. Entonces, cuando el sexo ocurre fuera del plan de Dios, entonces ahí tenemos una atadura. ¿Me entiende? La pornografía, el sexo casual y todo lo demás, espíritus de perversión, de codicia sexual o lo que sea, prácticas del nueva era, ocultismo y todas esas cosas. Hoy en día
Hay iglesias que practican el yoga, que lo ven como algo bueno, como una técnica de relajación. Otra cosa es traumas, abusos emocionales, heridas emocionales no sanadas desde la niñez. ¿Me entiende? Niños que han sido testigos de peleas entre sus padres, palabras muy duras dicho. Eso va creando un corazón inseguro, eso va creando una mala imagen de los padres, que cuando el Evangelio se les presenta, entonces dice el Dios de la Biblia, ese padre es como mis padres, no lo quiero. Adicciones a sustancias. Muchas veces detrás de un adicto hay una necesidad genuina de ayuda y de poder solucionar ciertos problemas. Por ejemplo, cuando una persona se vuelca a las drogas, es porque tal vez está necesitando cierto tipo de medicina que su cerebro carece y lo busca en las drogas para poder funcionar. Y lo que empieza como una solución o la búsqueda de una solución termina siendo un problema mayor que la enfermedad que trataba de tratar. El alcoholismo, muchas veces como la droga en estos momentos, se asocia a espíritus inmundos, familias de alcohólicos. 7, la falta de perdón, la amargura. Jesús advirtió en Mateo 18, los 2 deudores, que la persona que rechaza perdonar, habiendo sido salva y perdonada, es entregada en manos de espíritus tormentadores, a que lo atormentan. Así como Saúl era atormentado por espíritus enviados por Dios, con Dios dio la autorización, de la misma manera, un creyente que no perdona, entonces yo he visto, tal vez tratamos varios miles de casos de liberación, pero el 80-90% de los casos están relacionados, hermanos, con amargura, odio, falta de perdón. Por esas puertas Satanás entró e hizo desastres en esas pobres vidas. También muchas veces hay otra puerta, es palabras, maldiciones y palabras negativas. Todo es no se puede, todo es no se puede. Con esas palabras yo creo mi propia celda, me estoy limitando a mi propia, ¿me entiende? Y una vez que la creé, lo único que falta es que le entregue la llave a Satanás, porque ya mi vida ya está encerrada. Palabras habladas por ti, por padres, amigos, profesores. Por ejemplo, los maestros de Einstein le dijeron que los padres deberían retirar al pequeño Albert Einstein de la escuela porque era retardado mental. Gracias a Dios que no lo escucharon. Gracias a Dios. Aleluya. Beethoven era sordo debido a sífilis en sus padres. Pero sin embargo, a él no le dijeron el hijo de un sifilítico o de unos sifilíticos, sino que lo empujaron y hoy se lo reconoce como un músico consagrado de las edades. Aleluya. Palabras tales como nunca vas a ser bueno para nada, sos igual que tus padres o tu madre. Esas palabras que han afectado nuestras vidas deben ser renunciadas y esos lazos deben ser rotos en el nombre de Jesús. Aleluya. Otra puerta de entrada es lo que vemos y lo que oímos. Una de mis primeras experiencias con demonios fue una niña casi 12, 13 años, viene a la iglesia y cuando estamos orando, pongo mis manos sobre ella y el grito, ¡no me atormentes! Pegó el grito, yo me asusté, obvio, era mi primera
experiencia solo en ministerio con demonios, y empezamos a orar, eventualmente quedó libre, pero ella dijo, le pregunté ¿por qué? Y ella me dijo que había estado viendo una película de horror llamada Psicosis. Eso es lo que ella vio, la impresión de las imágenes en su alma le abrió las puertas a espíritus de tormento. Lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted lee, claro que cuenta, mi hermano. Aleluya. Usted no puede darse un festín con las tinieblas y pretender caminar en la luz. Hermano, recuerde esto. Los demonios no necesitan una invitación escrita con sangre, con un pacto. Simplemente pueden empezar a operar a través de un acuerdo. A veces el acuerdo no es sí, es simplemente la ausencia de no. Observe usted, hace años atrás, si usted tiene YouTube, por ejemplo, busque dibujos animados, cartoons o cómics de hace 50, 60 años y vea los de hoy, y usted va a ver que los de hoy, la mayoría son paisajes áridos, peleas, superpoderes, brujería en alta gama. Eso es lo que se está educando. Canales como Disney Channel, donde todos los que entran, personas, hermosos artistas, chicas lindas, que entraron y fueron tratados por ellos, ahora viven vidas totalmente corruptas. ¿Cómo se cierran estas puertas, mi hermano? Aleluya. Primero es reconocer que en el alma hay puertas. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esa es una puerta de entrada. Los oídos son puertas de entrada. Lo primero que uno debe hacer es arrepentimiento y renunciar. Confiese cualquier pecado o acuerdo que haya hecho con las tinieblas. A veces palabras como, en un momento de desesperación dicha, haría cualquier cosa. Una vez una hermana, habían entrado con el esposo en una crisis económica y corría riesgo su casa de perder. Viene a mí, me mira y me dice, yo estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder mi casa. Y me miraba a mí como diciendo, si vos me querés me vas a tener, pero ayúdame. Renunciar es un acto legal espiritual que anula el control del diablo. Yo renuncio, como usted renuncia a un trabajo y nunca más vuelve, de la misma manera usted renuncia. Cuando se arrepintió, el siguiente paso es renunciar. Arrepentimiento es, lo hice mal, está mal esto, voy a cambiar, hay un cambio de actitud, de mente, renuncio, no quiero más. Aplique la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús no es algo simbólico, mi hermano, es real, es poderosa, es legal, es eterna. Aleluya, aleluya. Es por la sangre de Jesús, dice Hebreos 10, que tenemos acceso. Es por la sangre que somos limpios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión es quitar los pecados. Ábrase al Espíritu Santo, invite al Espíritu de Dios. Recuerde que Jesucristo dijo en el Evangelio que cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa. Aunque había salido, dice, se refiere a la persona como mi casa.
de la cual salí, y vuelto, dice, la halla limpia, adornada, pero vacía. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados el postrer estado de aquel hombre, es peor que el primero. ¿Cuál es la puerta de entrada ahí? No es que volvió a la inmundicia, es que no vivía una vida llena. La casa, su vida, estaba limpia, ordenada por la sangre de Jesús, por la palabra de Dios ordenada, pero vacía de la presencia de Dios. Y eso le dio posibilidad a Satanás, la oportunidad de volver a entrar con 7 peores que él. Es importante, tan importante como renunciar, es ser lleno del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios en Efesios 4 que trata esto dice: no os embriaguéis que en vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, como refiriéndose a algo continuo, mi hermano. Aleluya. Aprenda a rendirse, ore, pase tiempo orando en lenguas, Dios lo va a bendecir. Y por último, hermanos, como en las antiguas ciudades amuralladas existían torres que eran lugares como pequeñas fortificaciones sobre los muros que se elevaban encima de la altura de los muros, y ahí colocaban atalayas, personas que van a cuidar de los 4 lugares o cada tanto, porque por su posición podían ver en la distancia si había enemigos o estaba todo. La Biblia nos dice, Jesús, que seamos vigilantes. Por tanto, sé vigilante, dice la palabra de Dios. Y en oración, sea, hermano, el atalaya de su propia alma. Cuide su alma, hermano. Aleluya, cuide su alma. ¿Cuáles son los frutos de puertas de una vida en las cuales las puertas están cerradas a las obras satánicas? En Deuteronomio 28 están las consecuencias, bendiciones a la obediencia y consecuencias a la desobediencia. Es un contraste vívido entre una vida plenamente bajo la bendición y aquellos bajo la maldición. Cuando las puertas se cierran a través de la justicia de Dios en tu vida, la vida se ve marcada entonces por la paz en la mente, donde los tormentos terminan y la claridad y el descanso mental regresa a la vida. El gozo en el Espíritu Santo, la verdadera liberación, trae siempre un overflow o una abundancia, sobreabundancia de gozo. Yo he visto personas pasar del dolor y el grito y la angustia de la opresión, y cuando se rompió la atadura satánica, empezaron a reír con el gozo del Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu de Dios inmediatamente. Aleluya, comienza a haber provisión espiritual. La bendición comienza a venir porque las maldiciones son rotas. Hace muchos años atrás, una jovencita de 24 años, mamá de 3 hijos, casada de Humboldt, es internada en el hospital neuropsiquiátrico porque había querido matar a sus 3 hijos y matarse a ella. La consecuencia, estaba internada, perdió la custodia de sus hijos, y la familia, por todo el sufrimiento y todo, estaba en una pobreza, vivían muy mal y en una pobreza, a pesar de que el hombre tenía trabajo lindo. ¿Qué sucedió? Fuimos a visitarle un domingo a la tarde, y solamente pude decirle, Jesús dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo les haré descansar. Y escuché que la jovencita dijo, eso es para mí. No pudimos orar porque venía su familia que venía de lejos. Nos fuimos. 2 días después recibo una llamada de su amigo que me la presentó y fuimos a ver. Y me dijo, salió del hospital
sin medicamentos, estaba bajo 30 diferentes tipos de medicaciones diarias, está libre. Cuando le fuimos a visitar días después, el hogar era una juguetería. El gozo del Señor, ella nos dijo que entró en esa depresión cuando perdió un embarazo, Dios la sanó, la bendijo, y los próximos meses que le visitamos, veíamos cómo la bendición de Dios entró en esa casa. Había cosas nuevas, había planes, ya no había esa miseria. La bendición de Deuteronomio 28 había entrado en esas casas. ¡Aleluya! Otro es relaciones fuertes. Los matrimonios se sanan, los matrimonios se fortalecen cuando hay libertad de opresión, porque el espíritu inmundo operando en el seno de una familia produce desacuerdos, peleas y rupturas. También hay sanidad física y emocional. Las enfermedades mentales son consecuencias de la rebelión, hermano. Cuando Saúl se rebeló contra Dios, vino una opresión mental que lo hacía desvariar como loco en el palacio. La victoria viene también una visión espiritual clara. Ahora usted puede ver cuando el enemigo está cerca, rondando como león rugiente. Una visión espiritual clara también. Victoria sobre la tentación. Ahora usted no vive bajo la tentación, usted vive encima y tiene victoria. Y por supuesto, usted se transforma en un testimonio viviente del poder de Dios. ¡Aleluya! Así le dijo Jesús al ex endemoniado gadareno, sano, vestido en su sano juicio, que quería seguirle, abandonar todo, y Jesús le dijo: vuelve a todos los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre vuelto contaba en todo lugar lo que Jesús había hecho con él. ¡Aleluya! Usted y yo estamos hechos para vivir libre. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la palabra de Dios. Y esa es su derecho, y esa libertad es su forma de vivir. ¡Aleluya! En los próximos cultos, 3 cultos, voy a tratar formas de manifestaciones de guerra espiritual a través de las dudas, la incredulidad y la rebelión. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu mano maravillosa, gracias, Padre Celestial, por el Espíritu de Dios. Bendice cada vida, bendice cada corazón en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.